Les recuerdo que el día martes tenemos la prueba de aprendizaje. Quedamos que íbamos a estar aquí a las 7:30, pero el que quiere llegar a las 7, iba a estar aquí desde las 7. Les recuerdo también que no es estar aquí 3 horas o 4 horas, nomás como martirizándose. Lo que traigan, lo que hayan aprendido. Si quieren hacer 2 cartas, 3 cartas. Este trabajo les va a contar 2 puntos para la próxima clase. O sea que si usted no viene un día o le falta algo, porque las próximas clases ya van a ser con examen y van a ser con tareas ya más precisas, directas conmigo, donde van a tener una calificación. Yo les dije que esta materia es la última materia de tolerancia ya para todos. Vamos a orar por la clase. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos ilumines, que nos bendigas a cada uno de nosotros, que nos des paciencia, tranquilidad para poder aprender de tu palabra. Bendice a mis hermanos que están aquí dispuestos, que no han menguado, que siguen adelante, queriendo saber de esas escrituras tan sagradas que nos has dejado aquí a nosotros. Glorifícate en nuestras vidas, danos sabiduría, danos paciencia, que nuestra mente, Señor, se abra día con día para que podamos entender todos los pasajes bíblicos que puedas darnos, Señor, a través de estas clases. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, vamos al libro de Filipenses. Esto es una información extra de la Biblia. Les recuerdo que estamos en la iglesia de Filipenses y estamos aquí en la ciudad de Filipos. Aquí lo puse con negro. La ciudad de Filipos está en esta área. Les sigo recordando que es muy bueno tener una buena idea. Aquí estamos en Jerusalén, Antioquía, que son las ciudades bases, que es donde empezaron los viajes misioneros. Atenas, y acá está Filipos en la parte de arriba. Esto dijimos que era Asia Menor. No lo escribí, pero esto es Asia Menor. ¿Okay? Entonces aquí estamos en Filipos. Es una ciudad de Macedonia, en lo que es Filipos, Tesalónica. Hay otros lugares ahí. Macedonia era un lugar y Filipos era pues una ciudad de Macedonia. Okay, entonces Filipenses, la iglesia de Filipenses se cree que es la primera de Europa. ¿Qué es Europa? Pues todo esto de acá, lo que viene siendo Macedonia, lo que viene siendo Corinto, Atenas, Grecia, todo esto, Roma, todo esto es Europa. Esto sería Asia ya, acá a este lado. Entonces Filipos es la primera iglesia de Europa. Esta ciudad se llamaba antes Crenides, que significa las pequeñas fuentes, pero después se llamaría Filipos por el rey que gobernó en esa ciudad, llamado Filipo o Filipe II. Esta era una ciudad compuesta por soldados retirados, en su mayoría. Era una ciudad no muy grande, era una ciudad pequeña, y no había suficientes judíos para levantar una sinagoga. O sea que no había sinagoga en esa ciudad. Para que una sinagoga se pudiera levantar en una ciudad tenía que haber por lo menos 10 familias judías, y se cree que no estaban esas 10 familias judías ahí, o sea que por lo tanto no había una sinagoga. En otros lugares el apóstol Pablo iba y se agarraba de las sinagogas para luego levantar una iglesia. En su mayoría eran judíos, pero aquí en su mayoría, en esta iglesia, serían personas gentiles. Era una ciudad muy pequeña, donde los veteranos de guerra, pues bueno, ahí se establecieron. Hay muchas ciudades aquí en Estados Unidos donde la mayoría de los soldados se quedan a vivir ahí porque está cerca de su base militar. Algunos de ellos se quedan ahí para el retiro, sus familias y todo. Entonces es algo similar ahí lo que estaba pasando. Filipos fue visitado por Pablo en su segundo viaje misionero, en Hechos 16:12. Es aquí donde recibe la visión del macedonio. Lo vamos a leer, si alguien lo puede leer para yo no buscarlo. Hechos 16:12. Nos vamos a ir un poco más atrás, para que el versículo 9. Sí, donde empieza la... Se le mostró a Pablo una Ándale. visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole diciendo:
pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ok, estamos ahí en el segundo viaje misionero de Pablo, y es aquí donde se presenta el varón macedonio para que fueran a predicar la palabra del Señor. Ahora, cuando hablamos de Macedonia, repito, no hablamos solamente de Filipos, hablamos de ciertas ciudades que estaban ahí establecidas. No puse el nombre de las demás para que no se confundieran. Ya después, conforme vayamos viendo las otras cartas, quizás estaremos ya resaltando lo que es Tesalónica y las otras ciudades. Ok, entonces aquí vemos el primer encuentro de Pablo con esta iglesia, cuando se presenta el macedonio. Aquí encontramos a Pablo y a Silas cantando alabanzas a la medianoche en la ciudad de Filipos. Y va más adelante, en el capítulo 16, versículo 25, es aquí donde pasa este gran acontecimiento, el cual pues los directores de alabanza se agarran para que nosotros podamos alabar en las buenas y en las malas. Creo que hay películas, hay muchas enseñanzas, muchas predicaciones, donde aconteció este evento, que a la medianoche cantaba Pablo y Silas, tembló el lugar, las puertas de la cárcel se abrieron, y fue donde encontramos, o es donde encontramos la conversión del carcelero de Filipos, aquel que estaba a punto de matarse, y le dijo: Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y está el versículo excelente que podemos encontrar: cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa. Entonces fue allí en Filipos donde sucedió este acontecimiento. Esto solamente es una introducción para que podamos conocer un poco la ciudad. Entonces les recuerdo, Filipenses es la primera iglesia de Europa. Se llamó así por el rey que gobernaba en aquel tiempo en esa ciudad. Una ciudad retirada, de soldados retirados. No había sinagoga en ese lugar. Y pues bueno, aquí es donde se aparece el macedonio para que Pablo vaya a predicar la palabra del Señor. Y también donde están cantando alabanzas en la cárcel a la medianoche. Y allí es donde se convierte el carcelero de Filipos. Ok. Esta carta fue llevada por Epafrodito, después de que se recuperara de una enfermedad tan grande. A ver, a diferencia de estas cartas, yo no sé si ustedes se recuerdan la carta de Romanos, la carta de Corintios. La carta de Corinto era para arreglar un problema. La primera carta de Corinto era para arreglar un problema que estaba ahí. La iglesia estaba dividida y era una carta muy enfática para arreglar el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto. La carta de Romanos, pues es una carta donde viene mucha teología, donde Pablo enseña la doctrina que debería de llevarse a cabo, los deberes de la iglesia. Pero esta carta es una carta diferente, es una carta muy personal, donde Pablo expresa los sentimientos, los pensamientos que tienen sobre ellos. Y Epafrodito es quien llevaría esta carta a esta ciudad. Todos apuntan a que esta carta se escribió en la ciudad de Roma, y vuelvo a repetir, vuelve a entrar esta carta en las 4 cartas de la cautividad, que es Filipenses, Colosenses, Filimón y Efesios, las 4 cartas de la cautividad. Esta carta está dentro de ella y se cree que se escribió en Roma. Hay dilemas de que pudo haber sido en Éfeso, quizás también, pero la mayoría, como la Reina Valera y otros comentarios, apuntan a que esta carta se escribió en la cárcel de Roma. Okay. El trasfondo, lo que había en esa iglesia, o quién era la iglesia de Macedonia, conociéndola. La iglesia de Macedonia era pobre, pero ayudaba con mucha generosidad. Podemos encontrar en 2 de Corintios 8, 1, 2. Esta iglesia, o estas personas que estaban ahí, todos los ciudadanos, se sentían orgullosos de pertenecer a esta ciudad porque habían obtenido la ciudadanía romana. ¿Quién no se sentiría contento o alegre? Y muchos otros orgullosos de tener una ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Creo que la mayoría, los que no tenemos un papel, los que no tienen un papel legal, desearían querer tener una residencia o una ciudadanía, y muchas de estas personas caen en el orgullo, la arrogancia. Entonces, como esta ciudad fue conquistada por Roma, pues todos estos ciudadanos recibieron la ciudadanía romana, y muchos de ellos se sentían tan orgullosos, se sentían tan confiados, se sentían tan romanos, que a veces descuidaban la ciudadanía del cielo.
Y es aquí donde sale Pablo confrontando a este grupo de personas por este versículo que Pablo dice, pero Pablo le dijo que su ciudadanía de él estaba en los cielos. O sea, llevándoles a confrontar de que Pablo no se sintiera contento por la ciudadanía romana o por ser meramente israelita, sino porque él tenía su ciudadanía en los cielos. Yo creo que a nosotros, pues esta es nuestra esperanza. La mentalidad de nosotros sí es tener también un papel legal en este lugar o en otra ciudad, si es que estuviéramos viviendo allá, pero para nosotros lo más importante es la ciudadanía que vamos a estar con Cristo Jesús. Entonces esta ciudad había caído en la arrogancia, había caído en el orgullo, creyéndose más por la ciudadanía romana y quizás alejándose un poco de la ciudadanía de Dios. ¿Ok? El contenido de esta carta, Pablo exhorta a esta iglesia a centrar sus vidas en Cristo y a contentarse en todas las situaciones. No hay problemas en esta iglesia, solamente Bodia y Sintique, dos mujeres que tenían pleito. Esta carta está llena de pensamientos profundos, junto a consejos y enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Esta iglesia es una iglesia, la veo yo, saludable. O sea, el trasfondo y la Biblia nos dice que es una iglesia pobre, mas sin en cambio una iglesia muy generosa. Una iglesia que estaba muy conectada con el apóstol Pablo, casi siempre preguntando en cuanto a sus necesidades, ayudándolo a él y también ayudando a la iglesia de Jerusalén. O sea, yo cuando veo todas estas cosas en estas iglesias o personas, siempre digo, aquí hay una conversión muy real, muy genuina, porque la persona que se convierte al Señor está dispuesta a ir un poco más allá, ayudando a las personas con lo que tiene. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Jesús en su vida o tiene el amor de Dios en su corazón y puede expandirse para seguir adelante. Aunque es una iglesia pobre, no es una iglesia como la de Corinto. Se recuerdan que el apóstol Pablo toma de ejemplo a esta iglesia para hablarle a los corintios, porque los corintios se habían atrasado en cuanto a la ayuda para la iglesia de Jerusalén. Y Pablo toma ejemplo de esta iglesia y estaba orgulloso y estaba contento de esta iglesia por lo que estaba haciendo en cuanto a la ayuda a la iglesia de Jerusalén. Entonces vuelvo a repetir, esta carta no es para arreglar un problema. El único problema que vemos ahí es el problema que tenían dos mujeres que estaban en esa iglesia, que yo no lo veo como algo malo, doctrinal. Por ejemplo, en la iglesia de Gálatas venían los judíos a querer estancar a esta iglesia al punto de que ellos se separaron, donde Pablo tenía que venir con doctrinas. Aquí yo veo un problema muy pequeño que puede solucionarse y creo que son los únicos problemas que podemos encontrar en esta iglesia. Que entramos a lo que vamos a encontrar aquí en esta carta de los Filipenses. A ver, quisiera leerles un poco lo que dice el libro y les sigo recordando que cada comentario y cada libro saca de lo que ellos, el Señor les da en ese momento cuando están leyendo, cuando están estudiando. Por ejemplo, aquí el libro que estamos leyendo nosotros presenta el libro de Filipenses y le da un enfoque en cuanto al gozo. Por ejemplo, este libro le da el encabezado así: Filipenses presenta a Jesucristo, nuestro gozo. ¿Cuántos leyeron el libro? Y lo va dividiendo y lo presenta en subtemas que dice el gozo en la vida, el gozo en el servicio, el gozo en la comunión. Bueno, lo divide en 4 partes que son el gozo en la comunión, el gozo en la vida, el gozo en el servicio y el tema Jesucristo es nuestro gozo. O sea, las personas se pueden quedar con ese tema. Si ustedes leen este libro se pueden quedar con ese tema. Yo antes le daba este enfoque siempre. Cuando hablaba de Filipenses siempre digo, bueno, es el libro donde el apóstol Pablo anima a la iglesia que viva en regocijo, a que se regocije, a que viva alegre, a que le den gozo a él, comportándose de una manera como Cristo lo hizo, que se unieran a su gozo. Ahorita lo vamos a hacer más adelante. Entonces de esta manera lo presenta el libro, el libro de Filipenses, o sea, dándole un enfoque al gozo del Señor y a que la iglesia permanezca con regocijo y con gozo.
Yo aquí veo a un apóstol Pablo muy contento, muy alegre. A pesar de que estaba en la cárcel, veo al apóstol Pablo muy bendecido por lo que estaba haciendo esta iglesia. Él se regocijaba por lo que es esta iglesia. Y lo menos que quería el apóstol Pablo para esta iglesia era que perdieran el gozo. Porque una vez que se pierde el gozo, la gente cae en amargura, cae en tristeza y pues ya no pueden seguir adelante. Yo creo que el gozo es algo fundamental para poder seguir en los caminos del Señor. Pero como ven el encabezado que yo traje, yo le di un enfoque más diferente y yo lo puse vivir para Cristo también. O sea, puedes tomar todo el tema que tú quieras del libro de Filipenses, siempre dándole el mismo enfoque. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que estábamos hablando del gozo del apóstol Pablo proyectado a la iglesia, oraba con gozo por ellos. Quería que la iglesia recibiera con gozo a los hermanos. Por ejemplo, cuando iba a llevar la carta Epafrodito, y se recibanle con gozo, y no solamente a él, sino reciban a todos los que vayan a ustedes con mucha alegría y con mucho gozo. Y deteniéndome aquí en cuanto al gozo, yo creo que todos nosotros deberíamos de gozarnos en la oración. He escuchado comentarios de algunos de los hermanos que dicen que ven en la cara de otras personas que cuando se les invita a orar, en vez de que sintieran gozo, sienten como malestar y empiezan a quejarse, empiezan a frustrarse, pero la persona que está conectada con el Señor siempre sentirá gozo. Entonces el apóstol Pablo oraba con gozo. Recibía a los hermanos con gozo. Yo creo que si viene algún visitante aquí en la iglesia, si alguien nos visita en la casa, siempre recibía a las personas con mucha alegría y con mucho gozo. Es lo que hablaba el apóstol Pablo. Alienta a regocijarse en el Señor. Regocijaos, otra vez os digo regocijaos, ¿verdad? ¿Quién? En Cristo Jesús. Los anima a la iglesia. Hay alrededor de 17 versículos, o quizás más, de 17 o menos, pero alrededor de 17 versículos, donde el apóstol Pablo solamente en 4 capítulos, en algo muy pequeño, empieza a hacer un enfoque a la alegría, al regocijo y al gozo. Y hay otro pasaje bíblico donde invita a la iglesia a que se regocije con él, en el capítulo 2, versículo 18. Yo me puse a pensar que muchas veces cuando la persona está en amargura, cuando la persona está triste, se le invita a esa persona a gozarse, a vivir alegre, pero muchas veces esa gente nunca va a poder si no tiene un contacto directo con el Señor, si esa persona no es sana. Entonces aquí más que esta iglesia que tenga un problema o una amargura o una división, o sea, Pablo quiere que no pierda lo que tienen. Porque desde un principio se presentaron delante de Pablo y quisieron dar para la obra, quisieron ayudarlo a él. Pablo nunca los limitó, sino que esa alegría y ese gozo que ellos transmitían era lo que el apóstol Pablo no quería que se les acabara en su vida, en su persona. ¿Cuántos hemos visto personas alegres? A nuestros hijos, a nuestros niños, yo los veo bien alegres y a veces le pido al Señor, que nunca se le acabe la alegría o el gozo a mi hijo. O si ves a un hermano aquí en la iglesia con gozo, con alegría, siempre queriendo dar, ofrendar. ¿Por qué intercedemos? Porque a esa persona nunca se le acaba el gozo. Porque una vez que se le acaba el gozo, las cosas se vienen abajo, las personas se vienen derrumbando en el Señor. Y esto es lo que pide el apóstol Pablo, y esto es lo que el tema, como lo presenta este libro, el enfoque al regocijo, al gozo, o sea, que no se pierda, sino que sigan adelante, que sigan gozando con el apóstol Pablo. Es impactante lo que dice Pablo, porque él, a pesar de que está preso, invita a que se gocen juntamente con él. Ahora nosotros, los que estamos aquí, ¿quién nos gozaríamos realmente? Los que estamos en la cárcel, muchos de nosotros cuestionaríamos a Dios, o le preguntaríamos, ¿por qué estoy aquí en la cárcel? ¿Por qué me lo permitiste? ¿Por qué lo dejaste? Pero él seguía adelante. Y además, estas prisiones a él le ayudaban a predicar el Evangelio de Cristo, o sea, a expandir el Evangelio del Señor. Entonces yo lo presento de esta manera y quisiera seguir adelante. ¿Okay? Vivir para Cristo. Y aquí tengo ciertos versículos bíblicos que los vamos a leer. El punto número 1. Pablo manifiesta su amor por los filipenses, acordándose y orando por ellos. ¿Están ahí en Filipenses? ¿Alguien lo puede leer? Capítulo 1, hermano Abraham, versículo 3 hasta el 11. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo Hasta el 11. Capítulo 1, del 3 al 11. sí. Doy gracias a mi Dios
fuera de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ujú. El apóstol Pablo está orando por ellos, ¿para qué? Para que la obra sea terminada. Dice, estoy rogando por ustedes con mucha alegría, con mucho gozo. A pesar de que la iglesia de Macedonia pues hizo hazañas en cuanto a ayuda a Pablo y a la iglesia de Jerusalén, aparte de eso, manteniéndose siempre firmes y constantes en la obra de Dios, el apóstol Pablo está aclarando que Dios no ha terminado aún todavía, que Dios empezó algo en sus vidas, pero que tienen que seguir adelante haciendo la voluntad del Señor. Y estaba convencido de que el Señor iba a terminar la obra en cada uno de ellos. ¿Okay? Algo que podemos resaltar aquí, habla del amor, que Dios los llene de amor. Deben de tener gozo y amor. ¿Para qué? Para que cuando se presenten delante de Dios, para que ellos sean aprobados y que sean ellos sinceros e irreprensibles delante del Señor Jesucristo. Llevar frutos. Yo creo que muchas veces se nos olvida a nosotros que nosotros debemos de dar frutos día con día. Y aquí viene el pasaje bíblico de la higuera. Jesucristo maldice la higuera, ¿por qué? Porque no dio fruto. Yo creo que los frutos en nosotros como cristianos nunca deben de faltar. Año con año, día con día debemos dar fruto. Y el ejemplo que nos da Cristo pues es los árboles. Por ejemplo, la higuera pues tiene que dar su fruto todo el año. La higuera que está viendo Cristo, esa es una higuera diferente a las otras higueras, pero no me voy a meter ahí. Pero el Señor Jesucristo conocía y sabía que esa higuera debería dar más fruto de lo que normalmente daba. Entonces nosotros cada año, cada tiempo debemos dar nuestro fruto, y creo que a nosotros a veces nos quiere olvidar. Pensamos que ya los 10 años primeros que vivimos en el Señor Jesús, decimos ya fructificamos, ya dimos todo lo que teníamos que dar, y yo pienso que ya no hay nada que dar. En el Señor cada día hay que dar un fruto nuevo para la gloria de Él. Y es lo que le pide Pablo a esta iglesia. Que yo estoy orando por ellos, y el 1:21 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía otro pensamiento. A ver, aquí algo bien importante en el libro, también quisiera compartírselos. Lo que dice el libro, Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo, pero por ejemplo para el empresario, para la persona de negocios, para él sería el vivir la riqueza. Por ejemplo, la persona estudiosa, para él el vivir sería el conocimiento. Para un soldado, para él el vivir sería la victoria. Para el joven sería el placer, quizás. Y así el libro nos va dando ejemplos. La persona que quiere conocimiento, para ella sería vivir queriendo obtener fama. Pero para el apóstol Pablo, el vivir era Cristo. No había algo más importante para él. Él no quería fama, no quería riqueza, no quería los placeres de este mundo, no quería cosas que podían, ahora sí que solamente edificarse en la carne, sino que él quería para Cristo Jesús. Y él lo expresa de esta manera, que para él el vivir es Cristo, no había otro enfoque. Yo no sé cuántos de ustedes aún están con esa mentalidad, que nuestra vida es para el Señor, que nuestra vida es para Cristo. Yo no sé cuántos de nosotros se nos olvida, más cuando hay oportunidades donde nos podemos olvidar del Señor. Yo creo que nosotros nunca deberíamos de olvidarnos de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, y siempre estar con aquella mentalidad de hacer su voluntad y vivir para Él. El capítulo 2, el versículo 5 al 9,
O sea, primero Pablo se presenta como un ejemplo, que para él lo más importante es Jesús. Y si muere haciendo la voluntad de él, pues para él es una ganancia. O sea, eso lo trae como un ejemplo, como una confrontación a los filipenses de cuál era la meta y la mentalidad del apóstol Pablo. Se lo hace saber a ellos. Y ahora sí viene la exhortación a vivir como Cristo. El capítulo 2, versículo 5 al 9, hablando del sentir que hubo en Cristo, que se despojó, ¿verdad? De lo que él era para hacerse hombre y después hacerse siervo. Y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo que el apóstol Pablo está trayendo a la iglesia de Filipenses y es un ejemplo que no ha pasado, aunque han pasado generaciones y generaciones, nunca debería de pasar al olvido, sino que siempre debería estar en la mente de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó Cristo a nosotros? Cristo se despoja de toda su gloria, de todo su poder, viene y se hace como nosotros, una persona humana, y aparte de que se hace humano, es una persona que se hace sierva, o muchas versiones lo llaman esclavo, es lo que se hizo, porque la persona que sirve a otra persona es una persona esclava, un criado, o una persona que está al mando de los demás. Entonces es lo que se hizo Cristo. Nosotros quizás nos podemos despojar de ciertas cosas, pero hacernos esclavos nosotros y servirnos a nosotros mismos, no cualquiera puede pagar ese precio. Entonces Cristo está diciendo, Pablo está diciendo, tomen el ejemplo de Cristo. O sea que Él vino y se despojó de todo lo que tenía por servirnos a nosotros. Y está exhortando a vivir como Cristo Jesús, que es algo que se nos ha complicado a nosotros. Muchas veces queremos la gloria de Cristo solamente, o sea, ser exaltados aquí en la tierra o en los cielos, o ser exaltados un día cuando estemos en su presencia en la eternidad. Pero para eso tenemos que pagar un precio. Y Jesús mismo nos dijo que el que quiera ser exaltado, el que quiera ser grande, tiene que servir entre nosotros. Es algo muy difícil que muchas veces no podemos llevar, pero bueno, Pablo enfatiza a que tomen este ejemplo de vivir como Cristo Jesús. Y termina el versículo 9, el capítulo 2 de Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros nos molestamos solamente con cosas pequeñitas, muchas veces con una crítica, con una murmuración, por un mal comentario, que no predicó bien, que no cantó bien, que no me cae el hermano. Ya con eso nosotros queremos no solamente dejar a Cristo, sino que queremos ya hasta mucha gente hasta dejar este mundo por cosas muy pequeñas y nos deprimimos y estamos ahí una semana, 2 semanas. Entonces no queremos pagar el precio de la humillación. Pablo está diciendo a los filipenses, este fue un hombre que se humilló se humilló a sí mismo, él quiso humillarse. No es que alguien lo forzó, no es que alguien vino y lo amenazó para que se humillara, sino que cuando ella vino a este lugar, ella vino en esa mentalidad y en esa voluntad, una voluntad de humillación. Y es lo que el ejemplo que debemos de tomar nosotros también. No solamente ser como presionados por nosotros mismos, sino doblegarnos a la voluntad del Señor y humillarnos por nosotros mismos. ¿Cuál fue el pago para Cristo? Que fue exaltado. Y dice la Biblia que no hay un nombre dado en la tierra ni en el cielo que sea más grande que el nombre de Jesucristo. ¿Okay? Entonces estoy repitiendo, Pablo decía que para él el vivir es Cristo y morir era ganancia. Los exhorta a vivir como Cristo, ¿verdad? A que se humillen. El capítulo 3, versículo 7. Yo le puse, Pablo lo dejó todo por seguir a Cristo. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto está bien increíble, ¿eh? ¿Alguien de ustedes ha leído la historia del apóstol Pablo? ¿Qué dejó Pablo? Así que se les venga así rápido. ¿Qué dejó Pablo? ¿Cómo qué, mano? ¿Raíces? El judaísmo. ¿Qué deja Pablo? La posición, ¿no?, que él tenía también. Dice que él estaba ahí dando el voto para que los cristianos fueran todos aniquilados y se cree que Pablo era parte del Sanedrín y si no, pues estaba a punto ya de tener un puesto muy, muy grande en el Sanedrín. Entonces esa posición él la deja por Cristo Jesús. Cuando habla de la ciudadanía de él,
que su ciudadanía está en el cielo, es porque también esa ciudadanía para él no era importante. No era más importante que la ciudadanía que estaba en el cielo para él. Entonces, ¿qué podemos dejar nosotros que nos cueste, que sea algo increíble? O sea, porque Pablo pasó de las personas que perseguían a ser un perseguido. Y hoy nosotros no queremos ser de los perseguidos, queremos estar del lado de los que persiguen. Porque imagínense que alguien nos venga a perseguir o alguien nos quiera acabar con nosotros como iglesia. En sí, sinceramente, ninguno de nosotros quisiéramos vivir esa persecución, la cual hablan muchos predicadores, muchos hombres de Dios, gente que ha estado metida en el gobierno, que son predicadores o que han sabido algo. O sea, todos dicen que se avecina una persecución. ¿Por qué? Porque es la única manera que se va a poder limpiar la iglesia, se va a purificar y van a quedar los fieles. O sea, va a verse realmente quién es el verdadero cristiano. Ahora, persecuciones ha habido muchas, como por ejemplo lo que es allá, lo que es Palestina. Ha habido muchas persecuciones, siempre las ha habido. El apóstol Pablo pasa de esa posición, de ser un perseguidor a ser un perseguido. Entonces lo que deja él, dejó el judaísmo, dejó la posición que quizás pudo tener en el Sanedrín y tantas otras cosas. Y además también dejó las posiciones que un humano pueda tener enfrentando naufragios, golpes, anduvo en cárceles, o sea, hasta de la misma libertad, la libertad física que pueda tener una persona, ahí está hablando desde una cárcel, o sea, perdió su libertad. O sea, si te pones a ver todas las vivencias del apóstol Pablo, pues él renunció a todo y en varias ocasiones está diciendo estuve a punto de morir o de perder la vida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Nos falta trabajar mucho en nosotros, ¿verdad? Nos falta trabajar mucho en nosotros en cuanto a nuestro carácter. Creo que lo queremos todo fácil, sinceramente, nos hemos acostumbrado a un evangelio fácil. Y él invita a esta iglesia a seguir a Cristo, dejándolo pues todo. Vamos a ir al capítulo 4, al versículo 1. Pablo anima a resolver los problemas y el regocijarse en Cristo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí está un poco como contradictorio, ¿verdad? Porque si estas mujeres tienen pleito, pero Pablo está diciendo que su nombre de ellos está en el libro de la vida. Yo creo que hay puntos de vista diferentes, o no hubo un acuerdo, algo que no las va a llevar a ellas a lo mejor a perderse, pero siempre el enfoque de Pablo era que estén en un mismo sentir, todos. Entonces estas mujeres son mujeres, decimos nosotros, de guerra, a como las presenta él, son mujeres que han estado con Pablo, son mujeres luchonas, son mujeres que aman a Cristo, pero tienen alguna diferencia entre ellas. Porque concluye Pablo el pasaje bíblico, o sea, que se compongan, que se arreglen, que estén bien, porque son personas, juntamente con Clemente, que su nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Entonces Pablo quiere que se arreglen los problemas, porque esos problemas pueden llevarlos a ellos, así como dice el apóstol Pablo, que a un problema pequeño o una raíz que se quede ahí, de un sentimiento malo, un pensamiento o algo que se quede ahí, o sea, puede amargarse a la persona y puede amargar a todos los demás. Entonces, muy importante a lo que Pablo está diciendo ahí, que esos problemas se arreglen, porque son personas que aman al Señor, que quieren seguir adelante, pero que necesitan arreglar esos problemas también. Ok, entonces no encontramos problemas ahí. Hay una advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses cuando habla de las personas que su Dios es su vientre. No, estuve buscando ahí, no sé si realmente estaba pasando como en Gálatas, que realmente se metieron ahí, o en las otras iglesias donde realmente iban y se metían a la iglesia a hacer daño. Pablo está diciendo, hay algunos por ahí, no sé si queriéndose meter, ya metidos, que su Dios de ellos es el vientre. Quizás esos sean los únicos problemas que podemos encontrar en la iglesia de Filipenses, que quizás por ahí andaban rondando algunos judíos, o quizás ya estaban introducidos, pero no lo vemos así porque Pablo hubiera venido como más confrontativo con la carta. No viene confrontando a esos judíos, sino como advirtiendo a la iglesia de Filipenses de que andaban algunos por ahí, judíos, porque les recuerdo que no había muchos en esa ciudad, la mayoría eran gentiles, y les dice cuidado, porque el Dios de ellos es su vientre, o sea, tengan cuidado.
Son los únicos problemas que puedo encontrar yo ahí en esta carta de Filipenses, y el problema entre estas mujeres también, que creemos que las cosas se arreglaron. Yo creo que cuando hay mujeres de Dios, que aman a Dios, los problemas siempre se van a arreglar. Si hay diferencias, van a quedar a un lado, como las diferencias que tuvieron los apóstoles en un tiempo, las diferencias que tuvo Pablo con Bernabé también en un tiempo, y cada quien agarró por su lado. Pero al fin y al cabo, las personas que buscan al Señor siempre se reconcilian. Siempre hay una bendición y hay una victoria en ellos también. Ok, el 4.1 de Filipenses dice así: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Era el 4.4, perdón. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el punto 4 es no vivir afanosos y estar en paz con Jesús, o sea, regocijarnos en el Señor. Algo que muchas veces batallamos nosotros en nuestro diario vivir son los afanes. Y siempre, cada día, dice la Biblia, trae su afán. Ahora, los afanes no los podemos evitar. Siempre van a estar en nosotros. Lo importante es cómo vamos a lidiar con ellos o cómo vamos a sobrellevarlos. Los afanes pueden enfermar a una persona, pueden desviar nuestra mentalidad del enfoque que es Cristo Jesús o de nuestro ministerio. Los afanes destruyen familias, destruyen iglesias. Los afanes, perdemos el enfoque cuando caemos en un afán. El afán del trabajo, el afán de un vicio, estar en vicios, haciendo cosas que quizás muchas veces no nos van a ayudar. Pero el apóstol hace un enfoque y habla de regocijarnos, de gozarnos en el Señor. Que nuestro gozo sea Cristo, que nuestro gozo sea el Señor. Que vivamos en paz y que dejemos nuestros afanes. ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que la invitación de Cristo es una invitación donde cada uno de nosotros debemos de echar mano de ella. Vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cuándo vamos a descansar en Cristo Jesús? Yo creo que todos los días. Todos los días nosotros nos deberíamos de liberar de todos los pendientes, todos los quehaceres que muchas veces nosotros tenemos y seguir adelante. Hay un canto que cantamos y que me gusta bastante, es: echa toda la ansiedad en la persona del Señor Jesucristo, y que podamos estar en paz juntamente con todos. Ok, entonces vuelvo a repetir el enfoque que le di en esta mañana. El vivir es Cristo. El enfoque que le dio el libro es el enfoque del gozo, estar gozoso, regocijarse, estar bien, de salud. Ahora, aquí aprendemos algo, que aunque como iglesia no tengamos problemas, que como iglesia no tengamos dificultades o divisiones o problemas teológicos o de malas doctrinas, como quiera la iglesia siempre debe de cuidarse. Porque los afanes pueden destruirnos, los pequeños problemas que tengamos entre hermanos, como estas mujeres, pueden destruirnos, pero siempre hay que estar trabajando con ellos, hay que estar cortando y siguiendo adelante. Y si por ahí hay algunos, a lo mejor no están metidos, como los judíos, que su Dios era su vientre, de el apóstol Pablo, pues tener cuidado también de ellos. Aunque no están introducidos, pero muchas veces hay gente alrededor que puede confundirnos a cada uno de los que estamos aquí. El apóstol Pablo, ¿qué hacía por ellos solamente? Pues enviando esta carta y orando por ellos. Es una carta muy personal, es una carta llena de sentimientos, como cualquiera de nosotros podría escribir a alguien o mandarle a alguien que, aunque no tenga problemas, no está de más traer una palabra de ánimo, de aliento o una palabra de bendición para la vida de esta persona. Hasta aquí yo he concluido y vuelvo a repetir los puntos que estuvimos tratando. O sea, Pablo manifiesta su amor por los filipenses, acordándose y orando por ellos, cosa que nosotros también deberíamos de hacer. Si nos acordamos de nuestros hermanos, siempre orando por ellos en amor. ¿Cuántos ya se cansaron de orar por su hermano que muchas veces mengua, el hermano débil, el hermano que muchas veces no quiere, como que ya no queremos orar por ellos? Pero Jesucristo nos manda a orar, aún hasta por nuestros enemigos, continuar a nuestros amigos. Deberíamos estar orando por ellos. ¿Y hacerlo con qué? Con alegría y gozo. Pero verdad que muchas veces no lo hacemos con gozo, como que nos quiere ganar la
los problemas que muchas veces tenemos, nos quieren ganar muchas veces lo que dijeron de nosotros, y ya no lo hacemos con gozo. Es increíble como el apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Estoy orando por ustedes con gozo, estando dentro de una cárcel. Casi por lo regular oramos nosotros por los presos, y no los presos por nosotros. Bueno, es lo que se dice, pero yo creo que sí. Entonces también expresa el deseo de vivir para Cristo, pero que el morir siempre será una ganancia. O sea que si muere será una ganancia. Los exhorta a vivir como Cristo, el carácter de Cristo, humillándose, sirviendo a los demás, que es lo que hizo Cristo Jesús, para que Dios nos exalte. Pablo lo dejó todo por seguir a Cristo. Para concluir aquí, yo pienso que ustedes dejaron algo. Para ir cerrando esta clase, ¿qué dejamos nosotros? ¿Qué han dejado ustedes por Cristo Jesús? ¿Qué han dejado? Así que ustedes dijeron, tenían una situación, no sé, ¿qué dejaron? ¿Qué han dejado por Cristo? O por hacer algo para el Señor. ¿Qué dejan muchas veces? ¿O qué dejan muchas veces? Porque Pablo lo dejó todo. La ciudadanía no era importante, la posición, dejó el judaísmo, pasó de una posición de ser perseguidor a ser perseguido, a lo mejor también otras cosas, como digo, la libertad, estuvo en varias ocasiones preso, perdió la libertad de no ser golpeado, porque siempre fue la mayoría de veces golpeado, en cualquier lugar que iba, pues siempre había gente que lo quería golpear. Entonces todas esas cosas lo recibió por amor a Cristo Jesús. Pero ¿qué hemos dejado nosotros? ¿Qué podemos dejar nosotros? ¿Qué podríamos dejar nosotros? A veces invitaciones a lugares donde nosotros no acostumbramos, ¿verdad? Como ¿Sí? cristianos, como ya cristianos y el vínculo familiar que no. Las fiestas, Sí, invitaciones también, exacto. A como esas fiestas, donde no podemos ir. renunciaste a eso. Amigos también. ¿Hemos renunciado a amigos? Sí. ¿Sí? ¿Familiares? ¿Se ha renunciado a familiares? No tanto uno, sino que ellos, porque uno se convierte a Cristo, ellos se apartan de uno porque piensan que uno ya es diferente y que no quiere convivir con ellos, pero cosa que no es así. Sí. Pero sí, a veces hay distancia también. Sí, yo dejé a mis amigos, yo sí los corté, no es porque no quisiera estar con ellos, sino que muchas veces uno puede caer en la tentación. Yo siempre digo que en esos ambientes hay espíritus malos que te pueden confundir, se te puede olvidar que eres cristiano, estás en esa fiesta tan metido y ahí platicando y la música y el baile y te incitan y todo, y pues bueno, ya de repente estás ahí como ellos. Entonces para evitar, pues te cortas de todas esas reuniones y de todos los amigos. Entonces Pablo dejó buenos amigos, o sea, si sus amigos eran todos los del Sanedrín, o sea, ese gobierno tan pues, espectacular, ser amigo de un fariseo, ser amigo de Gamaliel, o sea, y voltearse contra todos ellos, así decirles, sabes que ya no quiero este camino, pues estaba difícil, pero él lo dejó todo por amor a Cristo. Entonces, para terminar, creo que es muy importante siempre resolver los problemas. Esta es una iglesia no problemática, vuelvo a repetir. Es una iglesia que no tiene problemas como Corintios o como otras, donde ya las malas doctrinas están dañando la iglesia. Son problemas muy pequeños, pero siempre hay que resolverlos, porque Pablo anima a estas mujeres a que estén bien, pero también nos habla a estar en paz, con regocijo, y no estar afanosos, sino estar siempre con la paz de Jesús en nuestras vidas y en cada uno de nosotros. Hasta aquí, iglesia. Bueno, yo he cerrado. Estamos a 5 minutos de concluir esta clase.